¿Qué tal todos? ¿Cómo están? En vista de que les gustó mucho la conferencia anterior que les envié por este medio y que ha tenido acogida y que ha tenido dudas, pues hoy quiero dejarles un pequeño artículo de algo que me parece muy importante y que debemos, bueno, y aprovechando que hoy es 15 de mayo y el Día del Maestro, digamos que es la voz de los maestros, la voz de los padres, las dudas de todos, entonces sobre algo que a nosotros también nos ha parecido importante y es la responsabilidad de la educación de quién es. Ese siempre ha sido pues el tema quid, porque hay gente, hay profesores que dicen, no, es de los padres, y los padres dicen, no, es del colegio, el colegio de los maestros. Realmente eso es un tema que yo lo clasifiqué en una estadística y pues voy a empezar a mostrarles en este momento, voy a compartirles pantalla, empezarles a mostrar en este momento en de qué se trata este mensaje del día de hoy. Vamos a ver, aquí nos tenemos. Bueno, para que vean mejor las imágenes, voy a ocultarme yo, perfecto, y aquí me coloco, listo. Maestros o padres, quienes tienen la mayor responsabilidad. Entonces, como les dije, esto lo coloqué en esta formulita así, 85%, 10%, 5%. Aunque te parezca una fórmula o una estadística, en realidad es una verdad que como padre de familia llevas a cuestas incluso cuando tenías el papel de hijo siendo educado por tus padres. A veces tú ves muchos memes con esta frecuencia. Esta frecuencia siempre te los mandan o me los han enviado a mí. Eso es casualidad entonces. ¿Dónde se enseña y dónde se educa? Aclaración. En la escuela se enseña, en el hogar se educa. Ese es uno. Hay este otro. Si llego tarde al aeropuerto, pierdo el vuelo. Si llego tarde al médico, pierdo el turno. Si llego tarde al cine, me pierdo la película. Y así. ¿Qué nos hace pensar que si llegáramos tarde a la escuela no perderíamos nada? Respetar el horario también forma parte de nuestra educación. La educación inicia en casa, aquí la completamos. Gracias. Te puede causar gracia, a veces disgusto, que siempre te recuerden con esto tu responsabilidad. Incluso hay padres de familia que llegan a los centros educativos preguntando, ¿qué está haciendo la escuela para que mi hijo o mi hija sea más educado, más decente, que regule sus impulsos? Alguna vez me pasó algo cómico, pues yo ya lo veo cómico, pero en ese momento me pareció aterrador, porque llegó una mamá a preguntarme, oiga, ¿qué está haciendo el colegio para que mi hija aprenda a escoger novio y no tenga malas compañías? Y yo, pero aquí, ¿qué pasó, so what? O sea, ¿qué fue? Porque pues eso no me correspondía. Casi siempre la psicóloga del colegio te recuerda que tienes la mayor responsabilidad de la educación de tus niños. Y claro, muchos padres de familia se confunden y se aterran porque creen que son los que deben saber mucho de matemáticas, de lenguaje, de asociarles para ayudarle a los niños. Te voy a aclarar algo. Vamos a empezar con el 10% y es el hacer. Eso es lo que tú contratas a través de la escuela para que enseñen a los niños, para que les enseñen a manejar los números, les enseñen a leer, a escribir, a redactar, les muestren el mundo a través de las ciencias naturales, les cuenten historias, tradiciones, en fin, materias que el día de mañana les van a ayudar en el hacer. Hay instituciones que son un poco más atrevidas, entonces implementan la clase de ética y valores, tratando de compensar algunas dificultades sociales que hoy se presentan, pero a la larga resulta siendo una clase teórica más que hay que contestar examen. ¿Listo? El ser conscientes de que se contrata este servicio aclara la responsabilidad de las instituciones de proporcionar los elementos necesarios para aprender estas destrezas, las cuales pueden ser bien asimiladas por algunos niños y por otros no tanto. Hoy está claro que no todas las personas aprendemos de la misma manera, sino que los podemos aprender de forma diferente. Esto lo habla mucho también el doctor Howard Gardner con el tema de inteligencias múltiples. Y depende de las políticas y la filosofía de la institución en la cual contratas la tarea de ese 10% de hacer, se puede aplicar o no. El tema de inteligencias múltiples te lo voy a dejar para otro artículo o para otra charla de estas, ¿vale?
Bueno, hablemos del otro porcentaje pequeño, el 5%. Se trata del tener. Resulta siendo una consecuencia del ser y del ser, y vamos a decir que es una consecuencia que se comparte entre ambas partes, entre la institución y en el hogar, puesto que se va dando en la medida en que los chicos consigan logros específicos en cada una de las áreas y también hace parte de las necesidades que como padres les vamos a suplir. Entonces es un 5% que entre los dos no los podemos hacer. ¿Qué queda entonces? Tan, tararán, el ser. El 85% tan invaluable del cual únicamente es responsable el hogar, los padres. Ninguna institución, ningún psicólogo, nadie más tiene a cargo esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ser se va desarrollando desde el momento mismo de la concepción y la gestación y los niños muestran desde el primer día que llegan al colegio cómo son sus hogares, cómo son los adultos que los cuidan y muy seguramente empezarán a ventilar en su entorno social las vivencias de ese hogar. Así, si el hábito de los adultos en la casa es de saludar, de decirse frases afectuosas, de pedir permiso, de vivir hábitos saludables, frases típicas de sus abuelos y padres, eso es lo que los niños van a mostrar en todas partes. Lo que pasa en casa siempre va a afectar su comportamiento en los demás entornos sociales, por lo cual los problemas de comportamiento que los niños presentan en la escuela muy seguramente son aprendidos en la casa. Y si hay un compañerito que sea mala influencia, es en el hogar que le enseñas a discernir adecuadamente lo que es correcto de lo incorrecto. Y eso es lo que nosotros llamamos carácter. Es en el hogar donde le pones atención a los comportamientos que intentan derrumbar aquellos valores que le has enseñado. Recuerda que la falta de atención en su comportamiento redunda en la capacidad de tu niño o tu niña de dejarse influenciar por los demás. Simple. ¿Acaso tú no tratas de imitar a quien admiras, sea esta una persona de influencia positiva o negativa? ¿Has revisado cómo es tu carácter y qué es lo que tu hijo ve con tu ejemplo? Es más, el ser tiene una importante influencia en el hacer y por supuesto en el tener. Hay un ejemplo clásico. Yo no entendí las matemáticas en el colegio y tu hijo con toda autoridad va a replicar esa misma falta de entendimiento y se va a excusar. ¿Por qué? Porque es que todos somos facilistas, nos encantan las excusas y además la excusa se ha creado como un mecanismo de defensa. ¿Y los niños en qué se excusan? En la premisa de que si mi mamá o mi papá no entendía, pues yo tampoco lo hago y yo no hago el esfuerzo. Y esa es la clásica. Pero dentro de este ejemplo tan sencillo, hay ejemplos mucho más complejos. El ser se aprende en ese 85%. Ese 85% se hace con el ejemplo. Es la base del hacer y el tener. Es lo que va a construir las otras dos. Es cimiento y forma. Y es donde debes reflexionar en tu accionar, en tu actuar. Recuerda que ahí está la base del individuo que hace parte de una sociedad y que decide con lo que aprendió al hacer, a aportar, a solo beneficiarse, a aprovecharse de otros o a trabajar por el bien común y los más altos fines. El enseñar a hacer, si tú lo contrataste, sea mucho o poco, lo que puedas haber pagado por esto, vas a exigir la calidad que ésta se merece. ¿Por qué? Porque es que tu hijo es el legado que tú dejas de tu ser a la humanidad y no debes permitir en ninguna circunstancia que terceras personas estropeen tu gran obra maestra. Exige que les enseñen bien matemáticas, ciencias, lenguajes sociales. Nunca permites que estropeen su autoestima. Vela porque contesten bien, que sepan hacer reclamos con decencia, que velen porque aprendan sus derechos y que aprendan a defenderlos. No te doblegues a los caprichos que algunas instituciones te tratan de imponer. Y si es necesario, busca una institución que cuente con el perfil del hacer que se ajuste a tus expectativas y sobre todo donde veas a tus niños felices disfrutando del aprendizaje y no sufriendo el aprendizaje. Otra cosita,
Exige a las instituciones en este tiempo de cuarentena obligatoria los medios adecuados para que tu hijo aprenda el hacer. Recuerda que tú contrataste el servicio y ellos son los responsables de dar la instrucción académica de calidad, de proveerles a los profesores todas las herramientas, mucho más donde la tecnología está al alcance de todos, ya que el costo de la tecnología es solo una excusa para esconder la mediocridad. Ocúpate del ser. Sé cada día mejor, lee, selecciona la información que te conviene para tu crecimiento personal, porque de eso depende el ser de tu hijo. En la medida en que tú seas mejor, ellos serán los mejores porque te están mirando y te están imitando. Esto es lo que yo te dejo, esto es lo que la opinión que tengo sobre el tema del ser, hacer y tener. Te agradezco mucho la atención que has tenido en este momento y que has tenido en otros videos. Recuerda que este video está colgado en Unipadres y también en el canal de Janet Plata, neuropsicóloga. Suscríbete a los canales, dale click a la campanita. Con eso vas a tener más videos. Recuerda que en Unipadres tenemos la escuela de padres totalmente gratuita. Ahí están las listas de reproducción. Tú puedes desde el primer video, estar viendo constantemente, educarte como padre. Y hoy, 15 de mayo, estamos lanzando, en este momento estamos lanzando la escuela de maestros para aquellos que son maestros puedan también acceder a una educación gratuita sobre esta parte del ser que es lo que más necesitamos para poder complementar nuestro hacer. Gracias a todos, fue un placer verlos nuevamente. Espero sus like y sus clic. Un abrazo.